Vaya, entonces el video es corto y nos va a explicar cómo en esta clase vamos a hablar sobre el estilo de citación APA. Vamos a ver cómo podemos hacerlo, cuáles son las reglas. No lo vamos a ver tan a profundidad, pero sé que ustedes lo manejan un poco. Quizás ha cambiado un poco de la sexta a la séptima edición, que vamos a ver esta vez es sobre la séptima edición. Y les puede dar algunas ideas para que ustedes vayan allí citando en su marco teórico y también en la parte de análisis de resultados, cómo hacer las citas de las tablas y de los gráficos. Entonces, les voy a poner un video como introducción y luego vamos a empezar a hablar un poquito a detalle de esto con algunos ejemplos. ¿Qué son las normas APA y para qué sirven? Empecemos. Las normas APA es un conjunto de reglas que ayudan a la redacción de la escritura científica, con el fin de facilitar también la comprensión de lectura. APA viene de American Psychological Association, que es la Asociación Americana de Psicología, y ellos son quienes las establecieron y las continúan estableciendo, ya que tienen hasta ahora vigencia y son muchas ediciones. Estamos ahorita en la 7ª edición, al 2020. Las normas APA se enfocan en definir el uso uniforme de elementos, como por ejemplo los márgenes y formatos del documento, la puntuación y las abreviaciones, los tamaños de letra, la construcción de tablas y figuras y la citación de referencias. Todo este conjunto de normas se enfoca en definir un código único, un formato único que ayuda tanto a quien redacta el texto como a quien lo lee. ¿Para qué sirven las normas APA? Las normas APA sirven en primer lugar para ayudar a los autores a presentar sus ideas de manera clara, concisa y organizada. Ya no van a pensar tanto en la forma, ya que esta está dada por las normas, sino más bien en el fondo. La forma, el formato, es lo que los va a ayudar a poder plasmar sus ideas de una manera más organizada y concisa. También ayuda a los lectores a centrarse en las ideas que se presentan en lugar de cómo se presentan, de la forma, del formato. Esto es importante ya que al haber un formato único, el lector va a saber a qué se refiere cada parte o cómo está presentada. También ayuda al lector a escanear rápidamente los puntos clave, los hallazgos y las fuentes. Además, va a ayudar al redactor, al autor, a organizar los artículos de forma previsible y coherente. Finalmente, va a servir para que se citen referencias y hallazgos de manera adecuada y ética. Si soy estudiante, ¿para qué me sirven? Esta es una pregunta muy común. Si yo estoy recién estudiando en primaria, en secundaria, ¿para qué me sirven las normas APA a mí? Pues bien, primero te van a proporcionar una guía específica del formato de la escritura académica. Las normas APA son una guía que te van a ayudar a ti a poder dominar la forma correcta de escribir un artículo académico. También te van a ayudar a desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Además, te van a ayudar a perfeccionar la precisión y claridad de tu comunicación. Al tener un formato fijo vas a perder menos tiempo en pensar cómo presentar la información. Solamente vas a tener que organizar tu contenido en base al formato que te están dando. Las normas APA ahora son solicitadas por profesores desde nivel secundario hasta la universidad. Para hacer las tesis de grado, para hacer las tesis de bachillerato, se necesita de todas maneras dominar estas normas.
Si las dominas desde el principio, va a ser más fácil para ti poder redactar cualquier escrito que necesites para trabajos importantes. Y como te digo, en todo trabajo académico, dominar estas normas te hará más fácil presentar trabajos académicos cada vez más profesionales. Para eso te sirven las normas APA. Este es el Muy bien, entonces esa era una pequeña introducción a lo que vamos a estar viendo hoy, ¿verdad? Sobre qué son las normas APA. Para comenzar, para hablar sobre este sistema de elaboración de referencias, vamos a contestar la pregunta sobre qué son las normas APA. Como vimos en el video, ¿a alguien le gustaría comentar qué son las normas APA? Licenciada, fíjese que yo, bueno, yo tengo como una apreciación de lo que es la APA, ¿verdad? Como siempre, para todas las cuestiones se hace un estándar por ejemplo, en programación hay un estándar para programar, ¿no? Que son las palabras reservadas para lo que es programación. Igual, para presentar informes tenía que haber un estándar. Igual con la Asociación de Psicología, ¿verdad? Que fue la que impulsó esto. Tener un estándar para que todo trabajo que se realice vaya de la misma forma ordenada y el mismo formato, mismo tipo de letra, interlineado y todo lo que conlleva, ¿verdad? Entonces, es como un lineamiento de cómo hacer los trabajos de acuerdo a los expertos, cómo se ve mejor presentar un trabajo. Es mi apreciación, no como está en el video. Muy bien, pero esa es una buena definición sobre qué son. Entonces, si nos fijamos, son reglas o es un estilo que nos permite darle orden y claridad a nuestro trabajo. Porque es importante que nosotros aprendamos a seguir este estilo. Obviamente no es el único estilo, sino que también hay otros que podemos aprender a usar, pero normalmente aprendemos este porque es el que siempre nos piden, ¿verdad? Entonces, como es también el que se ha pedido en su trabajo, por eso vamos a estudiar específicamente este estilo. Es importante aprenderlo porque todos tenemos diferentes gustos. Digamos, estamos trabajando quizás en equipo y yo digo, bueno, a mí me gusta el título rojo con este estilo de letra, de este tamaño, y de ahí otros compañeros ponen el texto en azul y cuando unimos todo nuestro trabajo, pues el estilo que tiene y lo presentamos, el lector se va a centrar más en el estilo que realmente en el contenido, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, para que el trabajo se vea claro y ordenado, pues seguir un estilo bien definido. Y las normas APA pues nos dicen las reglas que tenemos que seguir. Una parte importante de usar este estilo es dar reconocimiento al autor, ¿verdad? Entonces, en esta parte no nos vamos a centrar en todas las reglas sobre todo el formato que debe llevar el trabajo, sino solamente en la parte de la citación y las referencias. Entonces, para empezar, vamos a definir 4 conceptos. Vamos a hablar primero sobre qué es una cita. Una cita es una mención que hacemos de un texto. Puede ser que la hagamos directamente, palabra por palabra. Ya vamos a definir qué es eso. Puede ser que solo tomemos una idea de otra persona y entonces eso es una cita. Hemos tomado la idea de alguien más y la colocamos en nuestro texto. ¿Qué es la citación? La citación pues es la acción de citar. Y si vamos a colocar una cita en el texto, se refiere a la forma en que colocamos esa cita.
Otro concepto importante que tenemos que saber, ya vamos a hablar un poco más sobre eso, es que es una paráfrasis. Es cuando nosotros tomamos la idea nada más y lo escribimos en nuestras propias palabras. Y una cita directa es cuando lo decimos palabra por palabra lo que dijo otra persona. Vamos a ver cómo se hacen las citas cuando son paráfrasis y también cuando son citas directas. De eso vamos a aprender un poquito. Permítanme que no sé si alguien estaba ahí esperando. Ya estuvo, licenciada, yo lo admití. Ah, bueno, muchas gracias. Ahí me ayudan si alguien está ahí. Sí, ahí estoy yo Desea. pues, pendiente ahí admitiendo cuando alguien quiere entrar. Ah, bueno, muchas gracias, muy amable. Vaya, entonces vamos a hablar sobre cuántas citas son apropiadas. Cuando nosotros estamos citando, por ejemplo, en nuestro marco teórico, debemos tener en cuenta que se debe citar del trabajo de aquellos individuos cuyas ideas o teorías han influenciado directamente en nuestro trabajo. Entonces, tienen que ser citas que realmente aporten al problema que nosotros estamos investigando. Solo vamos a citar aquellos trabajos que nos proporcionen esa información clave y que nosotros hayamos leído, porque la mejor forma de citar es hacerlo de fuentes primarias, como decíamos la vez pasada, no de fuentes secundarias, sino que sí se puede hacer, ya vamos a ver cómo si citamos de una fuente secundaria, es decir, citamos a alguien que está citando a otra persona. Entonces sí podemos hacerlo, pero lo mejor es siempre buscar la fuente primaria. También siempre si vamos a incluir una imagen, aunque esta la encontremos en internet y sea libre, tenemos que citarla. También si incluimos una tabla, citamos, ¿verdad? Entonces, en esta parte de cuánto es apropiado citar, vamos a ver un ejemplo para que nos dé una idea. Fíjense, por ejemplo, en esta cita. Dice, los zurdos representan entre el 8 y el 13% de la mayoría de las poblaciones y es más común que los zurdos sean hombres que mujeres. Y incluye la cita. Al ver cómo está redactada, podemos darnos cuenta que es una paráfrasis, ¿verdad? Ha tomado la idea quizás de la investigación o de un artículo que ha escrito este investigador y aunque lo ha redactado con sus propias palabras, incluye datos específicos que quizás estaban en esa investigación y entonces hace la cita. Es una idea clave que ha incluido. Además, dice, los estudiantes que practican deportes interactivos como el tenis y el baloncesto tienen muchas más probabilidades de ser zurdos que los que practican deportes no interactivos como la natación y el remo. Si se dan cuenta, ambas ideas tienen mucha relación y se ve una narración bien fluida. Cuando hacemos paráfrasis, tratamos de hacer eso, ¿verdad? Con nuestras palabras, ir tomando las ideas de los autores, incluyendo las citas. Aquí está la cita de donde se tomó. Y si ustedes se fijan en la palabra et al, ya vamos a ver cuándo se pone eso en una cita, pero la idea que retomó y la cita. Dice, una posible explicación de este hecho es que los zurdos son mejores que los diestros en algunas tareas visomotoras. De lo anterior que mencionó, ahora está diciendo una posible explicación de lo anterior mencionado y cita también del autor. Esas citas son información clave seguramente para el problema. Por tanto, de forma clara, esa es una idea clara, quizás redactada en un solo párrafo, incluyó 3 citas. Entonces, ¿cuántas citas son apropiadas incluir? Por ejemplo, si nosotros estamos redactando, como vimos la vez pasada, hay referencias que nosotros incluimos dependiendo del subtema sobre cómo construir el marco teórico. Entonces, vamos redactando en forma de párrafos y dependiendo del tipo de citas que vayamos haciendo, podemos ir cambiando, ¿verdad? Haciendo paráfrasis, haciendo citas directas, haciéndolas, bueno, dependiendo si son de cuántas palabras son, las ponemos en bloques, pero solo vamos a hacer, por ejemplo, en una idea clave podemos poner 2 o 3 citas, ¿verdad?
No vamos a sobrecitar, ¿verdad? En un párrafo, quizás poner 6 citas. Tenemos que tener cuidado al hacerlo. Entonces, podemos tomar eso como referencia para cada idea clave que queramos incluir en cada uno de los subtemas que definamos, según el método que aprendimos en la tutoría de repaso para construir el marco teórico. Podemos incluir 2, 1 o 3 citas, ¿verdad? Pero eso es la cantidad apropiada por idea clave. ¿Por qué es importante hablar sobre qué es plagio? Bueno, ya estamos diciendo que debemos citar si son ideas ajenas. Entonces, el plagio es el acto de presentar las palabras o ideas ajenas o imágenes de otros como nuestras palabras. Es decir, si nosotros solo copiamos y pegamos, estamos diciendo que eso nosotros lo hemos redactado. Por tanto, eso es plagio, y además de que le negamos a los autores el crédito que se merecen por su trabajo, a cometer plagio, ya sea intencional o que no lo hagamos intencional, pues no es ético. Y es una falta de respeto por el esfuerzo que el autor que hizo el documento, eh, el esfuerzo que él puso. Por eso es importante que nosotros aprendamos a citar correctamente, porque si no lo hacemos, entonces estamos cometiendo plagio. Y el plagio, obviamente, pues como ustedes saben, ¿verdad? Es sancionado en nuestro trabajo, ¿verdad? Si se encuentran plagio que ustedes solo copiaron, puede ser que sean sus palabras, pero que las ideas las tomaron de otra investigación, entonces tienen que citar, porque aunque sean sus palabras, ya vimos, es una paráfrasis y citamos, porque si no, también es plagio. Así que hay que aprender bien a hacer esto, y si lo hacemos bien, entonces no hay ningún problema. Retomar estas ideas de otros trabajos, artículos académicos, no hay ningún problema una vez hagamos bien la redacción, sea fluida, se comprenda el punto, tomemos solo las ideas claves y citemos correctamente. Según las normas APA, debemos tener cuidado al citar siempre 4 cosas. Primero, siempre debemos citar si hacemos una paráfrasis, decimos la idea de alguien más en nuestras propias palabras. Podemos pensar de que como estamos escribiendo en nuestras propias palabras y nosotros lo hemos leído y analizado, entonces es esa idea, pero nosotros la escribimos, entonces no tenemos que citar. Pues no, ¿verdad? Según las normas APA, siempre que sean paráfrasis, citamos. También tenemos que hacer citas cuando hacemos una mención directa, ¿verdad? Lo copiamos palabra por palabra. También tenemos que hacer citas si vamos a incluir tablas o figuras, aunque las hallemos gratis en internet, y si tienen derechos de autor, pues tendríamos que pedir derecho de los autores para usarlas. Y también tenemos que citar si usamos datos de otras investigaciones, ¿verdad? O organizaciones que ellos presentan en su investigación ciertos datos y resultados, también tenemos que citar, así como vimos en el ejemplo anterior. Pero no solo podemos cometer plagio, decir, copiando de otros autores, sino también podemos cometer autoplagio, es decir, copiarnos a nosotros mismos. Y el autoplagio es presentar nuestro propio trabajo previamente publicado como original. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si soy un autor y yo publico mi investigación, quizás con cierta revista, pero luego publico esa misma investigación con otra revista, lo mismo que hice, los mismos resultados y todo, pero ya estaba publicada, entonces estoy cometiendo autoplagio. O incluso, tal vez no sea la misma investigación, sino que yo escribo ciertos resultados. Por ejemplo, en esta primera investigación que publiqué el 2018, se relaciona un poco con esta que estoy haciendo el 2020, entonces tomo información de la del 2018 que ya está publicada y la pongo en la que está en el 2020 sin citar. Entonces eso es autoplagio, aunque es la creación que yo hice, pero ya está publicado, entonces tengo que citarme de mí misma.
Y así tienen que hacerlo ustedes. En el caso de los estudiantes es algo similar. Por ejemplo, si ustedes presentan un trabajo, ¿verdad? O presentaron un trabajo con otro docente y ustedes quieren retomar algunas ideas de esa investigación anterior, porque quizás en algún aspecto, algún punto o algún resultado que obtuvieron puede servirles en la investigación actual que están haciendo, entonces tienen que citarse a ustedes mismos, porque si no se citan a ustedes mismos es autoplagio, ¿verdad? Porque es un trabajo por el cual ya recibieron una nota y, por así decirlo, ¿verdad? Ya fue entregado, ya fue terminado y ahora no pueden tomar esos mismos resultados y presentarlo en otro trabajo, ¿verdad? Sino que si quieren hacerlo o retomar algo de ahí, pues tienen que citarse a ustedes mismos. Por ejemplo, algún resultado que obtuvieron, algunos datos que a ustedes les parezca relevante que pueden sacar de ahí, tienen que hacer la cita. ¿Cómo hacemos eso de citarnos a nosotros mismos? Podemos usar frases como estas. Como he discutido previamente y escribimos, ¿verdad? Lo que queremos incluir. O como lo he hecho anteriormente y de ahí redactamos. Pero recordando que siempre vamos a poner el apellido y la fecha de cuándo fue presentado ese trabajo, ¿verdad? En este caso sería nuestro apellido y la fecha. Cuando hacemos este tipo de citas de nuestros propios trabajos, aunque sean citas directas, que escribamos palabra por palabra lo que nosotros escribimos anteriormente, no vamos a usar comillas. Ya vamos a ver en las citas directas cuándo usamos comillas. Pero en este caso, si nos estamos citando a nosotros mismos, no usamos comillas. Y también si es una cita directa de más de 40 palabras que lo hacemos en un bloque, tampoco lo vamos a hacer en bloque, ¿verdad? Simplemente lo vamos a colocar allí sin comillas y tampoco lo hacemos en bloques. Veamos un ejemplo. Si yo estoy redactando y voy a hacer una cita de mi propio trabajo, puedo escribir como lo he mencionado anteriormente, escribo, si quiero copiar directamente palabra por palabra, de ahí mi apellido y la fecha, en este caso de ustedes, cuando se presentó ese trabajo o cuando fue publicado ese trabajo. Y ahí tenemos una cita de nuestro propio trabajo y eso pues ya no estamos cometiendo autoplagio, plagiándonos nosotros mismos, ¿verdad? Muy bien, vamos a hablar entonces sobre cómo hacer las citas y la bibliografía en este estilo de citación. En el estilo APA se utiliza un sistema de citación que se conoce como autor-fecha. Esta es la forma correcta de citar en el texto, pero se debe presentar una entrada completa en la lista de referencias. Lo que esto quiere decir es que cuando nosotros hacemos una cita en nuestro documento, utilizamos el apellido del autor y la fecha en que fue publicada quizás el artículo o la investigación, y esto es para darle pues reconocimiento, pero debemos incluir una entrada completa en las referencias, porque en la cita pues solo quizás queda el autor y el año, pero en las referencias pues ya va más detallado, quizás eran bastantes autores y ahí van detallados el título, la fecha, etcétera. Y eso pues es importante porque cuando un lector está revisando un trabajo y quiere ver de dónde salió esta cita, entonces nos vamos a la referencia y ahí tiene que aparecer toda la información si queremos pues corroborar, ¿verdad? Además también un detalle interesante es que si nosotros hacemos una cita siempre, si hacemos una cita siempre tiene que aparecer en la lista de referencias la entrada completa, ¿verdad? Porque si no aparece en la lista de referencia la entrada completa, pues no es una cita correcta y también es plagio. Así que es importante tener eso en cuenta. Si ustedes van a hacer una cita, tienen que aparecer esa entrada en la lista de referencias. Si quitamos una cita, tienen que quitar esa entrada de la lista de referencias. Vamos a aprender a usar un programa para que esto sea más fácil, porque a veces el error humano, pues puede ser el caso, ¿verdad? Que nosotros
dejamos una cita pero no la pusimos en las referencias o quitamos una cita y no la quitamos de la referencia. Entonces hay programas que nos facilitan esto. Pero eso lo vamos a ver al final. Vamos a hablar entonces de cómo hacer una cita de una cita. Y esto es lo que les mencionaba antes. Si nosotros citamos fuentes primarias, pues las citas las hacemos autor, fecha, porque es el autor original que dijo eso y pues de ahí retomamos. Pero la cuestión es cuando citamos de una fuente secundaria. Las fuentes secundarias son, por ejemplo, como lo decíamos la vez pasada, que presentan información de una fuente primaria. La fuente primaria es la que presenta la información original. Pero quizás nosotros hemos extraído información de una fuente secundaria y esta fuente secundaria ha citado de una fuente primaria. ¿Qué vamos a hacer si nosotros queremos hacer una cita de esto que hemos encontrado en esta fuente secundaria? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar la fuente primaria. Nos vamos a las referencias de la fuente secundaria, vemos el autor, tratamos de buscar esta información, es decir, lo primero es tratar de encontrar la fuente primaria. ¿Por qué? Porque siempre queremos citar de fuentes primarias. Pero supongamos que no nos es posible encontrarlo, quizás está en otro idioma o no está disponible, lo hallamos, pero no podemos acceder a esa información. Entonces podemos citar de la fuente secundaria. Si nosotros queremos hacer la cita, podemos citar de esa fuente secundaria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero tenemos que utilizar la frase en la cita, ponemos el autor original y usamos la frase como ha sido citado y ponemos el apellido y el año. Fíjense en este ejemplo. Aquí comenzaba estábamos redactando, ¿verdad? Aquí imagínense que era un párrafo, aquí hay un párrafo y vamos a introducir la cita. Es una mención directa porque vemos que está en un bloque, porque tiene sangría. Entonces, es una cita de más de 40 palabras. Y ahora nosotros encontramos una fuente secundaria que estaba citando de otro autor. Así que en la cita nosotros ponemos al autor original. Aquí abajo pueden ver los apellidos de los autores, son chinos, por eso no se los voy a leer, 2020. Y ahí dice citado por, y nos dice quién lo está citando. La palabra, que ya lo vamos a aprender qué es, cuando hay más autores, y el año. Así que siempre que citemos de fuentes secundarias y esta fuente secundaria está citando de una fuente primaria y nosotros queremos incluir esa cita, primero dijimos vamos a buscar la fuente primaria. Y si no la hallamos, entonces vamos a citar de la fuente secundaria, pero vamos a usar esas frases. Citado por o como ha sido citado por, ¿verdad? Para aclarar que estamos citando de una fuente secundaria que cita de una fuente primaria. Hasta este momento, ¿vamos bien? ¿Hay preguntas? Con respecto a esto, fíjese que a veces lo que hago cuando veo así que hay estados de fuente primaria, ¿verdad? Indago hasta encontrar lo que es el documento original para citar ese documento original. No, a veces que cuesta, ¿verdad? Pero comúnmente hago eso, de mejor de buscar ya que tenemos el documento original para solo citarlo de un solo. Exactamente, y eso es muy bueno. Puede sernos un problema cuando quizás está en otro idioma el documento original. Por ejemplo, en este caso estaba en inglés el documento original, entonces podemos citar de quien hace la cita pues en español, ¿no? Pero tenemos que indicar de dónde que estamos tomando pues de una fuente secundaria. Muy bien, hoy ya que entendimos esto, vamos a hablar un
un poquito sobre el sistema de citación autor-fecha, ya entrando un poco más sobre cómo ir haciendo las citas. En el sistema de citación autor-fecha, que es el que se utiliza en el estilo APA, en este sistema cada trabajo usado en el artículo de investigación tiene dos partes. Una es la citación en el texto y otra parte es la entrada en la lista de referencias o bibliografías. Esto quiere decir que si citamos de un autor en nuestro documento, tenemos que dejar claro en el texto, ya sea quizás con una cita parentética, las que van entre paréntesis, o una cita narrativa, y luego colocamos en la referencia correspondiente a esa cita toda la información al respecto. Autor-fecha, porque solo escribimos el autor, el apellido y la fecha o el año de publicación, ¿verdad? A eso nos referimos. Vamos a hablar sobre las citas narrativas. Este es un tipo de cita que podemos hacer a medida vamos redactando quizás nuestro marco teórico. Las citas narrativas son aquellas donde la información es incorporada dentro de la frase. El autor aparece en el texto y el año lo ponemos entre paréntesis, es decir, nosotros vamos como narrando, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos dos casos donde tenemos citas narrativas. Escribimos el autor, entre paréntesis el año y lo que dijo, ¿verdad? Señaló sobre los peligros de una cobertura de noticias falsas. O podemos poner en 2006, el autor señaló sobre los peligros de una cobertura de noticias falsas. Entonces, este tipo de citas nos permite hacer nuestro trabajo de una forma, podemos ir haciendo como una paráfrasis, ponemos el autor y lo hacemos como una narración, ¿verdad? Esta es una forma en que podemos citar para que las ideas se vean fluidas y pues la narración se entienda bien. También tenemos citas parentéticas y en estas citaciones tanto el autor, el apellido, como el año van entre paréntesis separados por coma. Normalmente o lo más general es que en este tipo de citación la ponemos al final. En el caso de las citas narrativas, normalmente lo ponemos al principio, ¿verdad? De nuestra narrativa. Y puede ir entre las frases, ¿verdad? Que vamos escribiendo. En este caso, escribimos la cita o hablamos sobre eso y al final, pues entre paréntesis, escribimos el autor y el año. Un detalle de tomar en cuenta es que siempre que escribimos una cita parentética, ponemos el autor, la fecha y después ponemos un punto y seguido o un punto y final después de cerrar los paréntesis, ¿verdad? Después de nuestra cita ponemos punto. Hay casos donde pues no es necesario hacerlo, quizás una coma o un signo de puntuación como ese estilo, pero normalmente ponemos un punto seguido o punto y aparte después de hacer nuestra cita. ¿Qué sucede en el caso de que tengamos autores desconocidos o autores anónimos? Para trabajos donde el autor es desconocido, lo que hacemos es colocar el título del documento y el año. Y si el título es muy largo, podemos resumirlo. En este caso de desconocido, ¿verdad? No sabemos quién es el autor, entonces se escribe el título y el año. Pero si el autor se reconoce a sí mismo como anónimo en el trabajo, es decir, allí dice autor anónimo, entonces sí, ponemos anónimo y el año. Si es desconocido, seguimos el formato, título, fecha. Y si es anónimo, pues solo colocamos la palabra. En algunas citaciones, quizás del mismo autor, vamos en el mismo párrafo a escribir dos citas de ese mismo autor. Entonces, para no ser tan repetitivos, podemos omitir el año de publicación en una citación cuando esta es narrativa. Nosotros vamos narrando y quizás ya mencionamos algo que dijo ese autor, pero queremos mencionar otra cosa que dijo ese autor. Y para no volver a escribir el año otra vez, podemos omitirlo si es en el mismo párrafo. Eso es un detalle importante. Si es en el mismo párrafo,
y ya lo mencionamos al principio, el autor y el año, podemos omitir el año y solo hablar del autor. Vamos a ver un ejemplo. Aquí dice Martínez 2016, bueno, este es un texto aleatorio de Word, ¿verdad? Y pues solo era para enseñarles la forma de citación. Dice Martínez, el año menciona, y de ahí queremos volver a decir algo de este mismo autor, entonces solo escribimos el apellido y también indica, pero tiene que quedar claro que estamos hablando de ese autor, ¿verdad? Y de ahí pues podemos incluir otras citas, ¿no? Si nos parece apropiado. También tiene que quedar claro cuando terminamos de referirnos a lo que ha dicho ese autor y quizás empezamos con nuestra propia redacción o empezamos a citar de otro autor. Tengo una duda. Y si en este caso estamos tomando dos ideas, digamos, del mismo autor, pero de distinto año, ahí sí pondríamos lo que es en cada cita del año, ¿verdad? Sí, exactamente. Porque tendrían que aparecer las dos entradas en la lista de referencia, porque obviamente serían trabajos diferentes. Ahí sí, solo si es verdad del mismo trabajo, entonces ahí sí podemos omitir el año. Pero fíjese, vaya. Sí, Oscar, vas a hablar. Sí, buenos días. Nada más preguntarle mi ejemplo que había puesto ahí, porque una en la de arriba ahí iba entre paréntesis y la de abajo solo llevaba el año y la de abajo iba completamente en paréntesis. Ah, ya. Acá. Sí, correcto. Vaya, muy bien. Esta primera es una cita narrativa. Narrativa porque lo hacemos como una narración, entonces escribimos el apellido del autor y entre paréntesis el año, y esta puede ir entre nuestra narración. Nosotros vamos redactando y ponemos frases como mencionó Martínez, el año, y seguimos redactando lo que dijo el autor. En la otra es una cita parentética, ¿verdad? Escribimos nosotros la cita y al final ponemos el autor y el año. Dependiendo si es una paráfrasis o si es una cita directa, hay ciertas especificaciones que debemos de cumplir, pero básicamente esa es la diferencia entre una cita narrativa y una cita parentética. Normalmente las narrativas las ponemos al principio porque hablamos del autor, es decir, nos centramos más en que la escritura se sienta como fluida, ¿verdad? Y ahí incluimos al autor y ponemos la fecha. En el caso específico que estábamos hablando era que estábamos citando del mismo documento dos ideas distintas de este mismo autor, entonces omitimos el año en la siguiente cita, ¿verdad? Ya lo pusimos acá, también ese mismo autor dijo esto, entonces ya no ponemos el año, ¿verdad? Hoy sí. ¿Te quedó claro, Oscar? Para hacer yo mi pregunta. Clarísimo. Muy bien. Vaya, en el caso, para nosotros siempre trabajamos lo que es, cuando vamos a citar algo, lo agregamos a lo que son las citas, ¿verdad? Automáticamente en el documento de Word. Entonces, él automáticamente utiliza lo que es el formato, el de paréntesis, el final que tiene Rivera, 2019. Entonces, en este caso, nosotros teníamos que ir modificando ese tipo de, como el Word lo pone automáticamente, teníamos que ir modificando, por ejemplo, solo poner Martínez o poner Martínez entre paréntesis el año. Exactamente. Ya vamos a ver un ejemplo con el programa que les voy a mostrar, que es un gestor de referencias bibliográficas, que lo podemos usar con Word. Entonces, es cierto, solo nos tira esta forma las citas parentéticas, pero nosotros podemos hacer ahí una modificación si queremos ir haciendo la cita narrativa. Pero sí, podemos hacerlo, con solo que no
digamos, usemos la misma cita parentética que nos tira el programa porque, pues, cuando ya estén las referencias, hay una relación, ¿verdad? No la vamos a escribir nosotros, sino que siempre con la forma que nos tire el programa. Ya vamos a ver un poquito de eso más adelante. Vamos a hablar sobre citar dependiendo la cantidad o el número de autores que tengamos. Y es que esto ha cambiado un poco con respecto a la sexta edición, porque ahora a partir de 3 autores ya no colocamos los apellidos en la cita, los 3 apellidos en la cita. Por ejemplo, para un trabajo con 1 o 2 autores, ahí sí, incluimos ambos apellidos en cada citación. Pero cuando ya son más 3 autores o más, solo ponemos el apellido del primer autor y agregamos la palabra et al, punto, coma, el año. Et al significa y otros. Entonces, aquí tenemos 2 opciones. Si nosotros estamos citando en español y no queremos poner et al, podemos poner y otros, no hay problema. También, si nosotros ponemos la frase et al, como estamos citando de otro idioma que es latín, como estamos escribiendo en otro idioma que es latín, recuerden que siempre en su redacción, cuando incluyan palabras en otros idiomas, se ponen en cursiva. Ese detalle también creo que le subrayé algunas palabras que estaban en inglés y pues está bien poner palabras en inglés que pues son de conocimiento general, pero siempre que son palabras en otro idioma las ponemos en cursivas. Entonces por eso se las subrayé. Y esto mismo sucede en este caso. En inglés no se pone en cursiva, ¿verdad? Pero en español, si estamos trabajando en español, sí las ponemos en cursiva. Lo que sucede también es que quizás en eso tengamos que fijarnos que el programa, como está en inglés, no nos la va a poner en cursiva, pero nosotros podemos agregar allí esos detalles. O podemos poner y otros. Permítanme. Permítanme, les voy a compartir de nuevo mi escritorio que creo que se salió. ¿Pueden ver mi escritorio? La presentación. Sí. Sí se ve. Vaya, muy bien. Vamos a ver una tabla donde nos presenta algunos ejemplos sobre esto. Tenemos un autor, nada más. La cita parentética, ¿cómo sería? La ponemos al final, el apellido, la fecha. La cita narrativa la ponemos al principio o la incluimos ahí en nuestra narración cuando vayamos a hacer la cita, al principio de la cita. Ponemos el autor y entre paréntesis la fecha. Si tenemos 2 autores, entonces escribimos el apellido de los 2 autores y el año. Si estamos citando en español, podemos usar el asperson, pero también podemos utilizar la Y, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque esta la usamos en inglés, el asperson, en citas de 2 autores, porque la palabra que se usa para las citas narrativas en inglés tiene 3 letras, and, y para una cita parentética, para cortarlo, se usa este símbolo. Pero en citas en español, pues no hay ningún problema porque la Y es igual corta, ¿verdad? Entonces la podemos usar tanto en citas narrativas como en citas parentéticas. No hay problema. Y lo que sucede es que si usan un programa que está en inglés, le va a tirar el asperson. Pero si lo dejan así, bueno, no hay problema. Lo pueden dejar así, ¿verdad? Es cuestión de idioma nada más. De ahí
Si tenemos 3 o más autores, ahí sí, ya empezamos el año y ya no ponemos más autores, perdón, el primer autor nada más y de ahí ya no ponemos más autores y le ponemos la frase, si la queremos poner en latín, et al y otros, et al punto, coma, el año. Si no, si la queremos poner en español, Mejía y otros, coma, el año. Igual también en una cita narrativa ponemos solamente el apellido del primer autor, et al, si la ponemos en latín o en español, y otros, y entre paréntesis el año. Y si la ponemos en latín, lo ponemos en cursiva. Si tenemos 3 o más autores, pero estas son instituciones o son organizaciones, hacemos lo mismo. Ponemos a la primera institución y de ahí le ponemos et al, el año. También, si es una cita narrativa, la primera institución, et al, y el año. Si es una sola institución, entonces lo hacemos así como un autor, ¿verdad? El nombre de la institución y el año. O si son 2 instituciones, también aplica para el segundo caso que vimos. Si tenemos una institución con abreviación y nosotros queremos usar la abreviación cuando estamos haciendo las citas, entonces en la primera citación vamos a poner la institución, el nombre completo y entre corchetes vamos a poner la abreviación y el año. Y para posteriores citas, pues ya usamos la abreviación y el año. Y si no tiene abreviación, entonces vamos a poner siempre el nombre de la institución completo y el año dependiendo si es parentética entre paréntesis, separados por coma, o si es narrativa, el nombre de la institución y entre paréntesis el año. ¿Alguna pregunta sobre esto? Cuando son varios autores, seleccionamos el primero que aparece, digamos, en la investigación, o puede ser cualquier autor de los que están ahí. Escribimos el primero que aparece, el apellido del primero que aparece. Y ya de allí le ponemos y otros. Pero ya en la referencia ahí sí vamos a poner a todos los autores, si el trabajo tiene menos 20 o menos. Vamos a citar dependiendo del número de autores, pero queremos evitar ambigüedades. ¿A qué se refiere esto? Bueno, por ejemplo, podemos tener 2 trabajos del mismo año y que los autores, los apellidos, quizás trabajaron juntos en el primer trabajo, estos 2 autores, pero con otros 3 más, y en otro trabajo ese mismo año trabajaron con otros 3 distintos, pero como nosotros estamos diciendo que escribimos el apellido del primer autor que aparece y el año, entonces si nosotros ponemos en nuestra cita Martínez 2017 y estamos citando el trabajo que es de los autores de arriba y en la otra cita ponemos Martínez 2017, pero estamos citando del de abajo, entonces eso pues crea una ambigüedad porque realmente no es el mismo, pero parece que estamos citando del mismo. Entonces queremos citar, pero quitando estas ambigüedades. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo que hacemos es que vamos a escribir los apellidos de los primeros autores hasta lograr quitar la ambigüedad. En este caso sería, tenemos Martínez Rivera Mejía y aquí Martínez Rivera Flores. Entonces escribimos los 3 apellidos de ellos y como sobran 2 más, entonces escribimos et al y el año. Eso quiere decir que hay otros 2 autores más. Y ya hemos quitado la ambigüedad. ¿Por qué? Porque nos van a aparecer las citas distintas. Para este nos aparecería Martínez Rivera Flores, et al. 2017. Y aquí Martínez Rivera Mejía, et al. 2017. Si solo tuviéramos 4, en este caso porque nos sobran 2, ¿verdad? Entonces ponemos et al y otros. Pero lo que sucede es que puede ser que solo haya uno más. O sea, escribimos 3 apellidos para quitar la ambigüedad, pero solo nos sobra uno. Entonces, en ese caso, no podemos
poner y otros porque solo nos sobra uno. Entonces escribimos los 4. Si tuviéramos aquí, por ejemplo, 6 o 7 y para quitar la ambigüedad escribimos los primeros 3, entonces sí le ponemos et al y ya. Ponemos que hay otros, ¿verdad? Pero si solo hay 4 o solo hay 3, por ejemplo, si solo estuvieran estos 3 y estos 3, para quitar la ambigüedad, los escribiríamos. Permítanme. Bueno, los escribiríamos los 3. En este caso es lo que les estaba mencionando, que tenemos 3 que escribimos para quitar la ambigüedad, los primeros 3. Y como solo nos sobra uno, entonces pues también lo escribimos, ¿verdad? Si nos sobran más, entonces sí ponemos et al o y otros, cualquiera de las dos expresiones. Podemos usar el ampersand o ponen la Y, no hay ningún problema. No sé si me captaron la idea aquí o quedó alguna duda. No, por mi parte sí capté bien la idea. Muy bien, entonces el objetivo de esto es quitar la ambigüedad, ¿verdad? Que se entienda que pues son trabajos diferentes y que no estamos citando del mismo trabajo. ¿Qué sucede cuando tenemos que citar un documento con el mismo autor y fecha? Pero ahora el problema es que son 2 artículos y son autores diferentes. No, perdón, estos son el mismo autor, pero son trabajos diferentes en la misma fecha, como que yo publiqué a principio de año un artículo y a finales de año, de ese mismo año, publiqué otro artículo, entonces soy la misma autora, pero son diferentes artículos, entonces este también es un problema porque si nosotros solo ponemos el apellido y el año en ambas citas, se va a entender que es el mismo artículo. Entonces queremos dejar claro que son diferentes artículos y en este caso lo que hacemos es agregarle una letra. Por ejemplo, le ponemos la letra A al año y la letra B y eso ya nos indica cuando nosotros vayamos a buscar la lista de referencias, también tiene que estar esta aclaración para que sepamos, esta cita que tenía A, aunque es el mismo autor, pero era este artículo y la que tenía B ya tiene también su entrada. O sea, van a haber 2 entradas en la lista de referencias y con la misma especificación para que el lector pueda saber a cuál corresponde cada una de las citas. Y esto también es para quitar las ambigüedades, ¿verdad? Porque si no, se entendería que es el mismo trabajo. Si no tiene fecha, entonces hacemos lo mismo. Y esto ya de una vez se los voy a mencionar. Cuando nosotros citamos un trabajo sin fecha, ponemos S.F. ¿verdad? En este caso específico, como es el mismo autor y la misma fecha, entonces le ponemos guión A y guión B para decir que son artículos distintos, ¿verdad? Pero ninguno de los dos tiene fecha, entonces pues no sabemos de cuándo son, aunque es el mismo autor. Y si no tenemos fecha de otro trabajo, digamos, si nosotros encontramos un trabajo, ahí está el autor, no tiene fecha, pues simplemente colocamos el apellido y le ponemos S.F. y hasta ahí. Eso indica que no hemos encontrado la fecha. Ahora, ¿cómo citar cuando los 2 autores son diferentes? Pero ahora sí, ellos tienen el mismo apellido, pero son diferentes personas. Por ejemplo, tenemos aquí Juan Carlos Martínez y Gerardo Antonio Martínez y se publicó el mismo año. Entonces, el problema es que vamos a tener Martínez, por ejemplo, si es el 2020, Martínez 2020 y Martínez 2020, solo autor y año, apellido y año. Pero para hacer la diferencia que son
diferentes autores, entonces colocamos la inicial de su nombre. En este caso, en el primero sería J. Martínez 2020 y el otro G. Martínez 2020. Y así pues ya en las referencias podemos identificar a cuál nos estamos refiriendo, a cuál trabajo nos estamos refiriendo en la cita que hicimos. Ahora, ya que entendimos quizás esos problemas que a veces se nos pueden dar cuando hay ese tipo de ambigüedades, ahora sí vamos a empezar a hablar un poquito sobre las citas directas, los tipos de citas que podemos hacer. Vamos a hablar primero sobre estas. Las citas directas pueden ser cortas o pueden ser en bloques. Una cita directa es cuando nosotros reproducimos palabra por palabra el trabajo de otra persona que ya está publicado, alguien más lo hizo, nosotros lo encontramos y palabra por palabra pues vamos citando. Cortas, cuando son citas directas cortas, entonces son de 40 palabras o menos. También las podemos, así como estábamos diciendo, podemos hacerlas parentéticas o narrativas. La diferencia en las citas directas es que vamos a incluir el número de página. Vamos a poner el apellido del autor, el año y el número de páginas. Y cuando son parentéticas, por ejemplo, en este caso que es el ejemplo, una cita parentética, vamos a poner la cita entre comillas. Es menos de 40 palabras, entonces la ponemos entre comillas, porque estamos citando palabra por palabra lo que dijo el autor. Solo copiamos y pegamos y citamos. Como ustedes pueden ver, aquí empieza la cita, aquí termina, es parentética, ponemos el apellido, el año y el número de página. Este es un detalle importante. En las citas directas ponemos el número de página. Y si es narrativa, siempre es corta, y siempre es una cita directa, es decir, solo hemos copiado y pegado, pero es una cita narrativa. Entonces, siempre ponemos el número de página, ¿no? Y escribimos el autor, así como hemos visto en la forma narrativa, el apellido, entre paréntesis el año, y la cita, pues la ponemos entre comillas y al final el número de página. ¿No? Porque hemos copiado palabra por palabra lo que ha dicho pues este autor. También pueden ser citas directas, pero en bloques. Cuando las hacemos en bloque, estas son cuando textualmente lo tomamos, pero son más de 40 palabras. Entonces lo tenemos que colocar en un bloque de texto y ahora sí no ponemos comillas. Al bloque le tenemos que dejar una sangría de media pulgada. Y, por ejemplo, en este caso que dentro de la cita hay otro párrafo, ¿verdad? Aquí comienza la cita porque vemos la sangría, son más de 40 palabras, esta es una cita parentética, pero dentro de la cita había otro párrafo, entonces la primera línea del otro párrafo también le dejamos una sangría de media pulgada. Y ya pues le escribimos el autor, la fecha y la página. ¿Preguntas sobre esto que estamos discutiendo? Bueno, sigamos entonces. También podemos hacer las narrativas, por ejemplo, siempre en bloque, ¿verdad? Estas son citas directas. Cuando ustedes vean los bloques, ustedes ya van a saber, entonces esta es una cita directa. O cuando vean la cita entre comillas, entonces esta es una cita directa. Eso como que ya nos da una idea de qué tipo de cita es. Cuando la vamos a hacer narrativa, entonces escribimos aquí al principio el autor y el año y ponemos mención al respecto y ya copiamos textualmente la cita y de igual forma al final escribimos el número de página. Dejamos la sangría para introducir el bloque y si hay más párrafos, igual dejamos la sangría nada más en la primera línea del siguiente párrafo. La diferencia está
en la forma, ¿verdad? ¿Cómo escribimos? Aquí no escribimos al final el autor, año, página, sino que escribimos aquí el autor y el año y al final nada más el número de página. Cuando nosotros queremos citar o hacer citas directas, es importante que escribamos el número de página. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si es solo una página, entonces solo escribimos la letra P, punto y la página. Pero si son varias páginas, entonces escribimos pp, punto, y dependiendo si es un intervalo de páginas, por ejemplo, de la 10 a la 12 la escribimos con un guión. Si son páginas continuas, es decir, desde aquí hasta acá, de ahí están tomadas quizás algunas ideas de esa cita. Y si son discontinuas, entonces las separamos por coma las páginas. Y siempre pp, que es páginas. Si en el trabajo, por ejemplo, no está el número de página, nosotros podemos decir, pero no hay número de página y quizás es en internet lo estamos leyendo, está en línea y no está numerado por páginas. Bueno, entonces hay otras formas. Podemos escribir el capítulo o la sección o el párrafo en el que está. Por ejemplo, así escribimos el autor, el año, párrafo tal. O si está separado por capítulo, capítulo tal, párrafo tal. O la cuestión es ayudar al lector a ubicar la información que estamos citando directamente. Por ejemplo, si hay un subtema, ¿verdad? Podemos, y no dice sección tal, podemos escribir, ¿verdad?, ese subtema con el objetivo de ubicar al lector dónde está esa información. Ahora sí, ya hablamos sobre las citas directas, que son las que copiamos palabra por palabra. Vamos a hablar sobre las citas indirectas o paráfrasis. Pueden ser también narrativas o parentéticas. Las paráfrasis es eso, ¿verdad? Nosotros leemos un documento y nos parece que esta idea está muy bien, la queremos incluir, pero la vamos a incluir con nuestras propias palabras. Es la misma idea, pero la vamos a poner con nuestras propias palabras. Quizás la sintetizamos, la resumimos y ahí vamos parafraseando la misma idea. Pues también tenemos que citar, ¿verdad?, cuando hacemos esto. Solo que en este tipo de citas, pues no vamos a poner comillas. Y también si es una cita más larga, tampoco la ponemos en un bloque. Solo podemos usar frases como, si es una cita narrativa, podemos usar frases como además opinan, también el autor opina, si es una cita larga, ¿verdad? Si nosotros empezamos a hacer la narrativa, ponemos al autor, el año entre paréntesis, empezamos a hacer la redacción y es quizás un párrafo. Tenemos que dejar claro que no son nuestras ideas siempre, sino que estamos citando a alguien. Entonces, si es una cita larga, aunque no lo vamos a poner en un bloque, así como en las citas directas, pero sí tiene que quedar claro que siempre estamos hablando de lo que dijo ese autor. Y en la narración, pues usamos esas frases que le mencioné. Además opina, también opina y seguimos pues con nuestra redacción, ¿verdad? Pero eso es un detalle importante, que en este tipo de citas pues tiene que quedar claro que no son nuestras ideas, ¿verdad? Que sino que estamos hablando de lo que opinó ese investigador, de donde tomamos esa idea. Si es una cita parentética, pues escribimos, redactamos y al final colocamos el autor. En este caso son más autores y el año. Y si es narrativa, pues al principio el autor, el año y pues con nuestras propias palabras ahí vamos escribiendo. Ahora sí, ¿cómo vamos a citar de tablas y figuras? Por ejemplo, en este avance que ustedes van a entregar, pues si no lo han entregado todavía, van a tener que colocar tablas y gráficos. Entonces, según las normas APA, las tablas tienen algunos elementos básicos que debemos colocar. Por ejemplo, tenemos que colocarle el número de tabla. Eso es lo primero que aparece y lo ponemos en negrita.
También le vamos a poner un título a la tabla. Abajo, interlineado, le ponemos quizás un título que la describa, que sea breve. Entonces, como vemos ahí, está en cursiva, describe la tabla. También las tablas llevan un encabezado, ¿verdad? Pero es probable que el programa con el que generen la tabla ya les dé el encabezado. Y el cuerpo de la tabla que va a ir en el trabajo y al final una nota, ¿verdad? Si queremos agregar información sobre qué contiene la tabla o algo importante que no puede entenderse con facilidad, pues podemos poner una nota. Y también la fuente de la tabla, si nosotros la estamos copiando quizás o tomando de otro trabajo, de otra investigación y estamos poniendo aquí, ponemos la fuente de donde obtuvimos también esa tabla. Cuando queremos citar, y en el caso de un gráfico, le ponemos figura, ¿verdad? Figura 1 y lo mismo, ¿verdad? El título de la figura, ahí colocamos el gráfico, una nota, por ejemplo, y la fuente también la podemos incluir. Cuando ya vamos a citar, entonces en el texto lo que vamos a hacer es poner, como se ve en la tabla, 3. Es decir, solo hacemos referencia al número de la tabla o al número de la figura, como se ve en la figura 2. Y esa es pues la forma de citar porque ya la tabla tiene su numeración que aparece en el trabajo. Ahí tenemos 2 ejemplos. Y dice, las tasas de respuesta se presentan en la tabla 1 y ahí está citando de la tabla y también podemos citar de una figura, como podemos ver en la figura 1. Y esa es la forma correcta de hacer la cita para tablas y figuras. Pero tenemos que también, cuando colocamos tablas y figuras, hacerlo correctamente. Ya hablamos sobre las citas, ahora vamos a hablar un poquito sobre las referencias, que son lo que, ahí ponemos todas las entradas de todos los trabajos que hemos revisado. Todos los trabajos que incluimos deben proporcionar la información necesaria para que como lectores podamos localizar y recuperar la fuente que se ha citado en el texto. Y esto se conoce como la lista de referencias. ¿Qué se debe incluir? Bueno, cada fuente que se cite en el documento debe aparecer en la lista de referencias. Por lo tanto, cada entrada en la lista de referencias debe haber sido citada en el texto. Y esto es lo que decía, tiene que concordar, ¿verdad? Si nosotros quitamos una cita, también ya no tiene que aparecer en las referencias. Y si nosotros agregamos, pues tenemos que ir ahí que sean iguales. Las citas que estén en el texto, que aparezcan todas en la lista de referencias. No podemos poner en la lista de referencia algo que no hemos citado. Un ejemplo. Aquí vemos una lista de referencias. En este caso, cuando ya vamos a poner las referencias, ponemos la palabra referencias, centrado en la parte superior de la página y en negrita. No la subrayamos, no va en cursivas, ¿verdad? Solo así, referencias en negrita, centrado. Y de ahí empezamos a poner todas las entradas. Un detalle que debemos ver es que tenemos que dejar a partir de cada entrada una sangría. Por ejemplo, aquí empieza la primera entrada, acá sigue, se deja media pulgada de sangría y así sucesivamente. Acá vemos esta entrada que tiene más autores. Por ejemplo, este trabajo, vemos aquí puntos suspensivos, significa que tiene más de 20 autores. Entonces solo escribimos los primeros 19 puntos suspensivos y el último. Y entonces también aquí empieza la entrada y dejamos media pulgada para la referencia. Las referencias tienen 4 elementos básicos. El autor, la fecha de publicación, el título del trabajo y la fuente para la recuperación. Aunque no vamos a hablar detalladamente de algunos aspectos, pero sí, en general, vamos a ver estos 4 elementos básicos. Por ejemplo, el autor. Cuando hablamos del autor, tenemos que escribir ya en las referencias el apellido del autor y las iniciales.
¿verdad? Como vimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Que empezamos con el apellido, coma, las iniciales. El apellido, coma, las iniciales del autor. En español pueden haber autores que tienen 2 apellidos y si en el trabajo aparecen los 2 apellidos, ponemos los 2 apellidos y las iniciales. No hay ningún problema. Incluso cuando estamos haciendo las citas, pudiéramos hacerlo, incluir los 2 apellidos del autor. No hay problema tampoco. Entre el penúltimo y el último autor siempre le escribimos la palabra y. Digamos, son 3 autores, el primer autor, el segundo y el último. Podemos escribir con la 7ª edición de las normas APA, podemos escribir hasta 20 autores en una entrada de referencias, así como vimos en el caso anterior. ¿Cómo hacemos esto? Escribimos uno por uno, si son exactamente 20, uno por uno y el último, o si son menos de 20, los podemos escribir todos. Pero si son más de 20 autores, entonces solo escribimos los primeros 19, de ahí ponemos 3 puntos suspensivos, ponemos el nombre del último autor y ahí se acabó. O sea, si son 20 o menos, los escribimos todos. Pero si son más de 20, solo escribimos 19 con puntos suspensivos y el último. Así como lo miramos acá. En este caso eran más de 20. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí están los puntos suspensivos, ¿verdad? Se escribieron los primeros 19 puntos suspensivos, el último. Podemos escribir hasta 20, ¿no? Si se pasa de 20, lo hacemos de esa manera. Bueno, ahí tenemos el ejemplo. Cuando hablamos de fecha, pues nos referimos al año de publicación. Si tenemos mandatos específicos sobre la fecha exacta, también podemos colocarlo. Por ejemplo, si es una publicación periódica, pudiéramos colocar la fecha exacta y no solamente el año. El objetivo de las referencias es darle más información al lector para que pueda encontrarla. Entonces, la información sobre fecha puede ser el año, puede ser la fecha exacta. Una consulta. ¿Sí? En el caso que teníamos el trabajo de investigación, he visto algunos que dice que hay un periodo de 2 años. Bueno, hay 2 años más que se ha estado haciendo la investigación. Entonces se pone el último o solamente la fecha de publicación, porque a veces, porque a veces no hay fecha de publicación, solamente dice en el periodo o entre el año 2002, 2003, pasó o pone 2002-2003, pero no hay una fecha de publicación porque tal vez es un artículo o no sé, algo, pero que no fue publicado así como un libro, ¿verdad? Sino que un trabajo, entonces pero no ponen una fecha de presentación o publicación, solamente hay esos 2 años. Muy bien. Pues lo que tenemos que hacer es tratar de entender a qué se refiere, ¿verdad? Si en el trabajo aparece así específicamente y no hay un año de publicación en específico, pues podemos poner la fecha que aparece ahí. Porque lo que queremos hacer es que la persona que lo lea sepa identificar que ese es el trabajo al que nos estamos refiriendo. Ponemos siempre la fecha de publicación porque esa es también la que aparece. Puede ser también que aparezcan otros casos que hayan sido varias revisiones o ediciones y nos aparezca ahí primera edición tal año, segunda edición tal año, cuarta edición, reimpresión tal año. Entonces nosotros tomamos qué edición es esa que estamos viendo, el último año, y ese colocamos. O si es una reimpresión, el año que aparece ahí. La idea de esto es que ustedes siempre piensen en esto. ¿Qué información necesita la persona que lo lea para lograr identificar este documento? ¿Dónde está? ¿Dónde lo va a hallar? Pero sí, normalmente pues es el año de publicación, que es el que colocamos. A menos que no sea algo que tampoco esté publicado todavía, ¿verdad? En el caso
el título, pues se refiere al título que aparece en la obra que estamos citando. Esto del título puede variar. Por ejemplo, si es un trabajo completo, como un libro o como un informe ya completo o una tesis, o también puede variar si es parte de algo. Por ejemplo, es un artículo de un periódico, es un artículo de una revista, es un capítulo de un libro. Por ejemplo, si es un libro completo, el título va con cursivas. Y si es un capítulo de un libro, es decir, es parte de algo, entonces no va con cursivas el título. Esta es una diferencia que podemos mencionar en el caso del título. Y otro elemento básico es la fuente. Cuando hablamos sobre la fuente, es donde pueden recuperar el trabajo que hemos citado. Por ejemplo, quizás si es un libro, el editorial. En este caso vemos el nombre del editorial de donde hemos tomado la cita. También puede ser, podemos agregar el nombre del editor si lo conocemos. Entre paréntesis se escriben las palabras ed en mayúscula de minúscula, y estamos diciendo que ese es el editor. Pero cuando hablamos de la fuente nos referimos a eso. Muy bien, con esto hemos hablado bastante general de lo que se trata de este estilo de citación. Vamos a usar, o les voy a recomendar, bueno, yo sé que ustedes pueden usar Word, ahí también pueden usar las referencias de Word para ir incluyendo las citas y hacer también su lista de referencias. Pero les voy a recomendar un programa para que lo puedan hacer. Este es un gestor de referencias bibliográficas y nos ayuda a esto porque es una herramienta, además de ser gratuita, que nos permite como llevar todo nuestro trabajo en orden. No sé si ya lo han usado y si no lo han usado, pues tal vez puede gustarles usarlo. El software se llama Mendeley y lo pueden descargar del sitio oficial. Ahí está la opción para hacerlo y una ventaja es que pueden hacer la cita ya con la 7ª edición. Y además no nos permite solo el estilo de citación APA, sino que tiene también otros estilos de citación, ¿verdad? La página oficial, si lo quieren buscar. Ponen Mendeley, ya sea en el buscador de Google, y pues ahí la primera opción quizás que les aparezca, esta es la página oficial y ahí lo pueden descargar. Cuando lo descarguen, le dan acá para descargarlo y van a descargar el instalador. Pueden elegir, ¿verdad? Si están trabajando con Windows o con Mac o con el sistema operativo Linux, ¿verdad? Ya descargan el instalador y después de que lo instalen, una recomendación es que lo instalen en su computadora porque también lo pueden usar en línea, ¿verdad? Está también esa opción de usarlo en línea, pero lo pueden descargar en su computadora para irlo trabajando. Y una vez que lo instalen, van a tener que iniciar sesión. Pero primero van a tener que registrarse. Una vez que se registren, ahora sí, van a poder iniciar sesión y les va a dar la opción de instalar un plugin para Word y una extensión para importar documentos. Esas dos herramientas van a ser muy útiles porque de una vez vamos a poder estar trabajando con el programa en Word y haciendo las citas y la lista de referencias. Y también vamos a poder de algunas bases de datos importar los documentos fácilmente. Ya vamos a ver cómo podemos hacerlo.
Esta es la ventana que les va a aparecer. Si no tienen una cuenta, le dan registrarse y ahí pueden seguir los pasos. Cuando entren van a ver esta ventana de bienvenida y aquí les va a dar la opción de instalar el plugin para Word, en mi caso ya está instalado, y también para importar, la extensión para importar documentos. Entonces, instalan esas dos herramientas y después les va a decir un pequeño como tutorial. Si no les aparece esa ventana de bienvenida, también aquí pueden instalar, ¿verdad? Esas dos herramientas. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí en Mendeley? Podemos agregar citas manualmente. Por ejemplo, podemos hacer entradas manuales sobre la referencia. Nosotros elegimos el documento del que queremos citar y vamos completando los campos. Recuerden que los 4 elementos básicos que siempre tenemos que completar son autor, fecha, título, fuente. Esos son 4 elementos básicos. Los demás son anotaciones, ¿verdad? Que podemos ir haciendo dependiendo el tipo de documento. Si no hay fecha, ponemos S.F. Si no hay autor, si el autor es desconocido, ya vimos, entonces lo haremos en base al título nada más. Y si el autor es anónimo, pues ponemos anónimo. Pero esos elementos, esos 4 elementos son básicos. Si nosotros queremos hacer una entrada, también nos permite subir un documento de PDF que se relacione con esta referencia. Pero quiero mostrarles cómo importar de una base de datos, ¿verdad? Porque es fácil, nosotros vamos a estar buscando en diferentes bases información para nuestro trabajo. Cielo es una biblioteca virtual, entonces si nosotros podemos hacer una búsqueda. Y en este caso, yo ya tengo la extensión de Mendeley instalada. Entonces ustedes pueden instalarla, aquí aparece. Y obviamente van a tener que iniciar sesión. Para poder empezar a importar. Esto se los va a importar directamente a su programa que tienen instalado en su computadora. Entonces ya les va a quedar ahí y ahí van a poder incluso hacer anotaciones o subrayar. Digamos, si nosotros estamos haciendo una búsqueda en esta base de datos, ya vimos la vez pasada que tenemos que ser bastante específicos, pero como en este caso solo queremos que sea a cuestión de ejemplo, vamos a poner nada más la palabra educación. Y vamos a elegir un artículo o una revista. Vamos a ponerle que sea en español. Vaya, por ejemplo, la primera. Nosotros entramos y aquí en nuestra extensión
lo va a reconocer, ¿verdad? Esta información y nos va a dar la referencia que ha reconocido. En este caso, tenemos que primero iniciar sesión. Hola. Sí, eso es como un repositorio de documentos, por así decirlo, de una biblioteca. Sí. Y de una vez se pueden exportar las citas. Okay. De una vez descargamos el documento y ya, obviamente tenemos que revisarla, ¿verdad? Vamos a revisarla antes de guardarla para ver que esté bien y si no, pues ahí le corregimos. En este caso es esta, aquí ya la reconoció, es de esta información que tenemos, dice de que es una revista de ciencias sociales, aquí nos da el volumen, el número, aquí está la fecha, aquí no aparece arriba los autores, pero tal vez aquí están los autores, tenemos 1, 2, 3. Entonces vamos a revisarla, aquí la reconoció, pero tenemos que revisarla. Entonces ahí dice editar, había un lapicito y decía editar. Entonces, dice que es una página web, la reconoció como una página web, pero nosotros podemos elegir, ¿verdad? Lo que es quizá un artículo de revista. Aquí dice, a ver, bueno, aquí no dice las páginas, pero tal vez antes de entrar, quiero ver. Aquí dice más información, dice número 47, páginas de 7 a 11. Es decir, este artículo estaba en la revista de Ciencias Sociales y aparecía en de las páginas 7 a 11. Ahora sí, vamos a tomar esta información con Mendeley y la vamos a importar, pero vamos a revisar la forma en cómo nos tomó la referencia. Le vamos a dar aquí a editar. Es un artículo de revista. Ahí está el título. No ha reconocido los autores. Entonces, como están aquí abajo, nosotros los podemos incluir. Tenemos Falero, esta es la forma de hacerlo en Mendeley, siempre el apellido y luego el nombre, Alfredo. Y en nueva línea, todos los diferentes autores. Tenemos Casas, Alejandro. Ahí nos da la indicación, entrar los autores en líneas separadas, ¿verdad? Porque si los ponemos todos juntos, va a pensar que es la misma persona. Revista, detalles de la publicación. En este caso es Revista de Ciencias Sociales. El año es el 2020. Las páginas donde aparece esta revista es de las 7 a la 11. El volumen, ahí está el 33, emisión 47. Mes, ahí lo dice, es diciembre y el día 1. Resumen, no lo vamos a poner, palabras claves tampoco. Aquí nos aparece la fecha de acceso, pero ahora en la 7ª edición ya no ponemos recuperado el y la fecha, solo se pone el enlace. Entonces la fecha de acceso no la queremos, pero aquí no nos permite borrarla, entonces la podemos modificar en nuestro programa y podemos modificar también la cita. O cuando ya hagamos la referencia, solo le borramos el recuperado en tal fecha, porque eso ya no lo colocamos. Ahí reconoció la URL de donde la tomamos y le damos añadir.
Ahora en nuestro programa nos tiene que haber añadido la referencia, pero tenemos que actualizarlo. Y ahí aparece. Ahora nos pregunta si nos parecen que estos detalles están correctos. Antes de darle que estos detalles están correctos, podemos hacer una revisión. No queremos quizás esto. Y le decimos que los detalles están correctos y ya la guarda lista para que la utilicemos. Si nosotros, en este caso, queremos usarla ya con Word y hacer las citas, pues ya podemos hacerlo. Vamos a ver aquí en Word. Por ejemplo, digamos que nosotros tomamos información y queremos hacer una cita directa. Pero vamos a hacer una cita directa de más de 40 palabras. Entonces, y la vamos a hacer parentética, entre paréntesis. Entonces nosotros estamos redactando un párrafo. Nosotros estamos redactando, ahí tenemos un párrafo aleatorio y vamos a hacer nuestra cita. Como es de más de 40 palabras, obviamente tenemos que revisarla, ¿verdad? Que esté bien, la leemos. Tenemos que dejarle una sangría de media pulgada. No ponemos comillas, dijimos no ponemos comillas en este tipo de citas. Y es una cita directa, es parentética. Entonces vamos a irnos a referencias. Y le vamos a dar insertar citación. Aquí está, ya hemos instalado el plugin con Mendeley, entonces aquí ya nos da las opciones. Y buscamos, ahora solo tenemos una, ¿verdad? Entonces pues esta es la única que tenemos. Y la vamos a dar OK. Aquí nos puso, como eran 3 autores y dijimos cuando es más de 2, ahora 3 en adelante, ya solo escribe el apellido del primero, et al y el año. En nuestro caso dijimos que et al lo vamos a poner con cursivas o podemos poner y otros, pero ahí está bien, lo podemos dejar así. Y el punto lo ponemos después de nuestra cita. Siempre. Y ahí está, ya hicimos nuestra citación para, en este caso, era una cita directa, la hicimos en bloque y el autor. Si se fijan, es bastante sencillo pues hacerlo con Mendeley. Si nosotros hubiéramos querido hacer siempre una cita en bloque, que es más directa en bloque, porque son más de 40 palabras, pero la hubiéramos querido hacer narrativa, perdón, aquí nos falta el número de página. Entonces esto lo tomamos como en el primer párrafo, en la página 1. En la cita directa siempre ponemos el número de página. Si lo hubiéramos querido hacer narrativa, entonces solo tomamos esta referencia, esta cita que nos insertó Mendeley. Vamos a poner el número de página porque en las citas narrativas se lo ponemos aquí al final. Y la vamos a poner aquí cuando estamos redactando. El paréntesis va a ir solo en el año. Pues nosotros ahí estamos escribiendo, Falero menciona. Y ahí está nuestra cita. Esto, como queda en azulito, significa que lo está reconociendo como una cita y cuando insertemos la bibliografía, obviamente nos va a tirar esta información. Y aquí al final, pues solo le ponemos la página. Y ya hicimos una cita narrativa, aunque Mendeley nos la tiró como una cita
la parentética, pero ahí nosotros podemos modificarla. Nos va a preguntar si queremos dejarla, así como apareció en el recuadro, si queremos dejarla como la hemos modificado manualmente, y le ponemos que sí, que la mantenga como la hemos modificado manualmente. Cuando nosotros ya hagamos la referencia, bueno, en este caso solo tenemos una, ya vamos a agregar otra. Cuando nosotros hagamos las referencias, la ponemos referencias, siempre respetando el tipo de letra, el tamaño de letra que nos han pedido, en negrita, y de allí la vamos a introducir. Solo nos va a introducir las referencias. Nosotros podemos tener 100 referencias aquí en nuestro programa, y podemos tener muchísimas, pero solo nos va a poner en nuestras referencias las que estén citadas acá en nuestro texto, en todo el texto. Las que aparezcan citadas, esas nos va a poner nada más. Y pues ahí nos tiran el apellido del autor, la inicial del nombre, así como vimos, entre paréntesis el año. En este caso es un artículo de una revista, dijimos es parte de algo. Dimos dos casos, algo que sea completo, un libro, una tesis, o algo que sea parte de otra cosa. Entonces en este caso no va en cursiva el título. Entonces ahí está, no está en cursiva. La revista, aparece el volumen, la emisión, las páginas y la URL de donde la obtuvimos, para que sea más fácil para la persona que está leyendo poder recuperar esta información. Tengan cuidado no ponerle punto al final si ustedes escriben una URL, porque ahí podríamos ya no poder acceder a esa URL a partir de cómo está escrito, ¿verdad? Entonces, así la dejamos, y también nos pone la sangría, ¿verdad? Que vimos que es necesaria. Vamos a importar otra a nuestro programa y después vamos a hacer una manual. Veamos, ya importamos una. Entonces nosotros podemos estar revisando, haciendo nuestra búsqueda, y las referencias de una vez importarlas, ¿verdad? Siempre revísenlas cuando las reconozca el programa, siempre revísenlas, porque pueden haber, así como en esta que vimos que no nos había tomado los autores, había dicho que es una página web, entonces siempre las revisamos para ver que no haya ningún problema. Vamos a ver. Aquí está, ya nos lo reconoció. Dice que es un artículo de revista. Aquí aparecen los autores, nos lo reconoció bastante bien. Están los autores, revista de Ciencias Sociales, 3347 dice. El año, el PDF nos lo va a descargar de una vez. Se ve bastante bien. Vamos a darle a añadir y lo vamos a revisar ya en nuestro programa antes de darle que todos los detalles parecen que están correctos. Como nos dio el PDF, bueno, vamos a revisarlo. Dice, aquí están los autores. Las páginas también las reconoció, copió el resumen, también nos trajo palabras claves. No queremos la fecha de acceso porque nos va a aparecer cuando copiemos la referencia recuperado en tal fecha. Aquí está el editorial, la revista, la URL, y nos también jaló el PDF.
Le damos, parece que todos los detalles están correctos y cuando tenemos el PDF, pues es mejor. ¿Por qué? Porque aquí en Mendeley podemos ver el PDF y podemos también revisarlo. Esta es una dirección DOI, entonces si nosotros queremos poner esta en vez de la URL, excelente. Ahora con la 7ª edición ya no ponemos esta palabra especificando DOI, solamente ponemos esto, HTTPS, y así como aparece aquí. Si nosotros queremos tomar algo de esto y queremos resaltarlo, podemos hacerlo, ¿verdad? Y así nos vamos a recordar qué es lo que hemos citado de este documento. Entonces, como aquí tenemos el PDF y aquí podemos estarlo consultando. Esto lo vimos en los pasos la vez pasada de construcción del marco teórico. Primero hacemos la revisión, es decir, vamos viendo los temas, vamos haciendo la búsqueda, viendo los temas, podemos decir, yo creo que este artículo me puede servir, esta investigación me puede servir, y después hacemos la obtención. Este paso que estamos haciendo ahorita con Mendeley sería como la obtención, es decir, descargamos. Podemos descargarlos y guardarlos de una vez en nuestro programa y aquí tener todos los documentos. Aquí no nos lo guardó, pero nosotros podríamos cargarle el PDF a esta referencia. Y así ya tenemos todos los documentos, ahora sí, todas estas referencias, ya sabemos en qué parte del marco teórico las vamos a ir incluyendo. Vamos subrayando y resaltando, quizás esta parte es la que queremos incluir, y cuando hagamos la cita, por ejemplo, en este caso, si nosotros hacemos la cita, nosotros estamos redactando y queremos incluir quizás nuestra cita. Siempre lean sus citas y traten de citar trabajos que no tengan errores de ortografía. Eso es importante, pero si el trabajo tiene errores de ortografía y es una cita textual, entonces tienen que dejar el error, pero tienen que ponerle entre corchetes, si hay un error de ortografía o algo, esa palabra en cursivas. Y también, si hay errores de ortografía en la cita que quieren hacer, mejor hagan una paráfrasis, es decir, en sus propias palabras, escribir esa idea. Pero por eso siempre lean la cita, ¿verdad? Es una cita directa que nosotros queremos saber. Quiero ver cuántas palabras tiene. Esto fue lo que copié. Dice que tiene 30 palabras. Entonces es una cita directa y va a ser corta. Entonces ponemos entre comillas y vamos a hacer la citación. Podemos hacerla parentética o podemos, era de este documento, narrativa. Como nos reconoció 2 autores, no importa que tengan el mismo apellido, está bien. Si nosotros queremos dejarle el ampersand, lo dejamos o podemos cambiarle por una Y, no hay problema. Y ya nos hace la cita. El punto siempre al final. Y ahora, automáticamente, como agregamos otra cita, nos lo puso en nuestras referencias. Nos puso la dirección DOI. Como les dije, ya no le ponemos DOI al principio, sino que solamente la URL y esa fue la que nos reconoció esa dirección. Y eso es todo. Si se fijan, es fácil. Siento que con este programa les puede ser de bastante utilidad porque van a estar organizados, van a saber las referencias que tienen, aquí las van a tener en orden, ustedes van haciendo citas y si ustedes ya le dieron en una página nueva que les inserte la bibliografía, a medida que ustedes vayan citando en el documento, les va a ir agregando la bibliografía. Las referencias, perdón, cada una de las entradas. Y no va a haber ningún problema. Por ejemplo, si yo quito esta cita, la borré porque me pareció que no iba, entonces también
cuando actualice mis referencias, también se van a actualizar, ¿verdad? Se van a quitar las citas que yo haya quitado. Y solo me van a aparecer las que tengo actualmente citadas en el trabajo. Entonces, esa es mi recomendación. Si ustedes quieren hacer una entrada manual, también pueden hacerlo, ¿no? Solo van a tener que llenar los campos. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran compartir de su trabajo, de este avance. En la tutoría de repaso hablamos un poco sobre algunos aspectos que deben incluir. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario. Bueno, con respecto a ese programa, podemos agregar lo que son cantidad de referencias, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, se pueden ordenar porque, por ejemplo, digamos 3 trabajos de investigación en este ciclo. Entonces, vamos agregando lo que son la fuente, Uh-huh. para, digamos, tener como ordenado para cada Ordenados. trabajo de investigación. Por ejemplo, se pueden como agrupar Uh-huh. hacer como un grupo, es Sí. decir, para trabajo de investigación tal. Uh-huh. Usted puede hacer folders. Por ejemplo, aquí hay uno que dice investigación, puede hacer otro, puede ponerle quizás la investigación, la materia, y ahí va agregando todas sus referencias. Hace otro folder y ahí va agregando todas sus referencias. Sí, sí podemos hacerlo así. Y ahí podemos ir creando varios folders donde podemos ir colocando las referencias quizás de cada trabajo. Y para un trabajo, como vimos la vez pasada, en el caso de ustedes pueden agregar, tener varias referencias y quizás no las van a usar todas porque ustedes hicieron la revisión, hacen la obtención y a medida vimos algunos consejos, leen el resumen, leen quizás el planteamiento, ven algunos resultados y dicen, sí, quizás esta me va a servir, pero quizás al final no la usaron, entonces lo bueno va a ser que, pues si no está citado, entonces tampoco le va a aparecer en las referencias. Y como recuerden, eso es lo que vimos hoy, ¿verdad? En las normas APA nos dice, si está citado, tiene que aparecer en las referencias. No pueden haber en la referencia documentos que no aparezcan citados en el texto. Entonces, este programa le va a hacer más fácil esa parte. ¿Alguien más que quiera comentar algo o alguna duda? Bueno, voy a aprovechar ya que nadie más quiere hablar, ¿verdad? Esta guía del normas APA séptima edición ya está disponible para descargarla, para ver, digamos, la estructura, por ejemplo, los títulos, título 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Si van a ir, siempre van mismo tamaño de letra, solo que cambian es la posición, la sangrilla, y si van lo que es los títulos en mayúscula o tienen que ir solo en minúscula. Fíjese de que está disponible, pero, o sea, si quieren descargar la versión oficial, el documento oficial, el manual, es pagado. Pero hay documentos de universidades que han retomado del documento oficial. También el documento oficial acaba de salir en octubre del año pasado y está en inglés. Entonces, en plataforma hay unos enlaces y también pueden encontrar documentos de universidades donde pues han hecho como un resumen del manual en español para los estudiantes, ¿verdad? Entonces también, si desean que les comparta alguna información de este tipo en algún PDF, pues se los puedo mandar por correo también para que ustedes se vayan tomando. Sí, sería bueno, sería bueno que los proporcionara lo que un PDF que usted lo vea un poco más completo para que nos pueda ayudar a la hora de la estructura del documento. Muy bien, está bien, con gusto. Bueno, pues, si no hay más preguntas o comentarios sobre su investigación, nos vamos a quedar hasta acá. Espero que esto les haya ayudado, les sirva lo que vimos sobre las normas APA y también este programa que les sea de utilidad, no solo para esta materia, sino también para cuando hagan su tesis. Ya ven que
que no tiene que ser algo difícil, ¿verdad? Obviamente tenemos que conocer las reglas porque, pues, si nosotros estamos trabajando, puede haber un error en el programa y pues ahí nosotros pues lo corregimos, ¿verdad? Pero pues nos facilita bastante. Así que de verdad espero que les sirva y que lo usen también para las correcciones que tengan que hacer, ya sea en el primer avance o ahora en el segundo avance, que presenten sus resultados y tal vez hagan análisis ahí de los datos que tienen y citen de su teoría. Entonces también si van a citar, recuerden incluir la lista de referencias. Nos quedamos hasta aquí. Me quedo con una consulta. Sí, sí. Yo he visto varios trabajos de investigación, bueno, últimamente los, digamos, trabajos de este año de investigación, va. Ahora la gran mayoría de trabajos, solo casi todo lo que es marco teórico va solo citado. Un montón de citas. Entonces, no hay un límite establecido para citar dentro de un marco teórico, porque, como le digo, repito, he visto trabajos de investigación que tienen un montón de citas, entonces no hay problema en eso. No, recuerde de que el marco teórico, ahí aparece la teoría en la que nos vamos a basar, entonces obviamente van a haber muchas citas, quizás opiniones de expertos, de otras investigaciones, pero como vimos ahora, ¿cuánto citar? En un párrafo, por ejemplo, nosotros estamos redactando, empezamos con un subtema, estamos redactando un párrafo y podemos hacer una, dos o tres citas, ¿verdad? Dependiendo la idea clave que queramos sustentar, ¿verdad? Recuerden también siempre que, como vimos en el ejemplo, habían porcentajes y estaban citando de un trabajo. Entonces, si nosotros vamos a incluir datos de otra investigación que estamos retomando, también citamos, ¿verdad? Entonces, no hay problema que ustedes hagan citas si las hacen correctamente. Si eso apoya directamente su planteamiento del problema, pues ustedes recuerden que la construcción del marco teórico, como vimos la vez pasada, es ir conectando párrafos, redactando, quizás haciendo citas en forma de paráfrasis con nuestras propias palabras, pero citando porque estamos tomando la idea de otro autor. Entonces no hay ningún problema en que hagamos eso si lo hacemos correctamente. No se trata tampoco de solo copiar y pegar, ¿verdad? O sea, tomamos toda la página de esta revista o 3 páginas de esta revista y la copiamos. No, ¿verdad? Eso no. Sino que tenemos que ir analizando, esto apoya directamente el problema que estoy investigando, me sirve de algo esta teoría, y ahí vamos uniendo ideas quizás de diferentes investigadores, a que el investigador encontró esto, en esta investigación se encontró esto y aporta algo a mi problema y ahí vamos, ¿verdad? Pero no hay ningún problema si lo hacen correctamente. O también, ¿verdad? Podemos citar y después de la cita dar como nuestra opinión sobre lo citado, o es mucha redundancia. Ustedes van a ir haciendo su redacción. Tal vez que no parezca redundante, ¿verdad? Si su opinión está en base a esa cita, pues sí, la pueden colocar, solo que no parezca como que están parafraseando la misma idea que ya copiaron. Porque si van a hacer eso, mejor de una vez parafraseen la cita. Pero, o sea, no sé si me entiendo, pero que no parezca redundante, ¿verdad? Que esto mismo lo estoy diciendo yo abajo con mis propias palabras. Mejor hago la cita parafraseada y la digo, la cita con mis propias palabras y la cito, ¿no? Y ahí sigo redactando. Pero ustedes pueden hacer su redacción y apoyarse en la cita, ¿verdad? Ustedes escriben algo y se apoyan en unos resultados de alguna investigación o algo. Todavía muy bien, gracias. Bueno, creo que solamente eran todas mis dudas, ya que los demás no quieren participar. Sí, hoy están callados. Bueno, no hay problema entonces. Nos quedamos hasta acá. Y estoy pendiente, ¿verdad? Con ustedes. Si tienen dudas, escríbanme. No tengan pena. Cualquier cosa, estoy a la orden. Y el objetivo, pues, es apoyarles y compartirles un poquito de lo que sé, ¿verdad? Me voy a quedar con el grupo de Catherine, ¿verdad, Catherine? Sí.
¿Vamos a hacerlo en otra reunión o se van a quedar acá? Yo creo que nos vamos a pasar para otra reunión si no hay ningún problema. Ah, vaya, está bien, no hay problema. Entonces, me Ok. despido de todos y si tienen alguna duda o quieren reunirse conmigo por alguna duda, si todavía no han entregado su segundo avance y piensan tomar la semana, aunque ya saben que tendrán una semana menos para las correcciones del trabajo final, pero díganme y con gusto nos programamos. Está bien, muchas gracias. Ahí vamos a estar en contacto.